tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar de un tema central en este contexto que vive la Argentina, y Santa Fe obviamente no escapa a esta situación, como es el sistema educativo frente a la pandemia. Es un tema que tiene una serie de interpretaciones acerca de la vuelta a clases, la presencialidad, la conectividad, pero nos gustaría hablar sobre todo desde el punto de vista de la mirada del maestro en este tema, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la demanda de familiares, de padres, de los chicos de volver. Bueno, pero ¿qué piensan los maestros de este tema, ¿no? Que me parece que es un sector fundamental, o sea, y qué pasa cuando se pierden esos lazos entre maestros y alumnos, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar con Rodrigo Alonso, que lidera gremialmente a los maestros aquí en la capital, en Santa Fe, la capital. Y bueno, me imagino que es un debate permanente, interno también, de qué hacer con esta situación. En segundos, aquí en Perfiles, con Rodrigo Alonso. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Guillermo. ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Bien, bien. Bueno, antes que nada, antes de entrar en tema, ¿no? Pero decime tu vocación de maestro, de docente, de cómo surge, cómo viene. Bueno, y viene de la casa, ¿no? Vengo de una familia de docentes. Mi padre, Luciano, que fue maestro, profesor, también con una amplia militancia sindical, llegó a ser supervisor. Mi madre también, mi madre Berta también supervisora. Por lo tanto, la comida familiar siempre estaba atravesada por discusiones que tenían que ver con las escuelas, con las situaciones gremiales. Y bueno, uno fue acercándose a eso. Y por supuesto que cuando tuvo que optar qué camino tomar, esto tuvo una influencia muy importante, ¿no? Me imagino muy vocacional, porque habrá sido la época en el famoso dicho más pobre que maestro de escuela. Sí, ¿o no? así es. Y sí, porque era una constante, ¿no? y era toda una problemática, ¿no? Las dificultades económicas, pero sí, exactamente, es una vocación. Y es algo que uno lo toma con mucho cariño, pero también con una visión de lo que quiere. Para mí la educación es tan importante que uno empezó a tomar este camino de ser, en mi caso, maestro de grado, ¿no? Claro. ¿Cómo estás viendo de principios de año a ahora? Digamos, ¿es un año perdido escolarmente? ¿No es perdido? Es un hecho inédito en la vida de todos nosotros, ¿no? Sí. Pero, es decir, ¿estás viendo alguna salida o no en este tema? Sí, por supuesto, salidas hay. Yo creo que el año no es un año perdido, es un año atípico. Ajá. Es un año atípico. Es un año en donde los docentes que estábamos acostumbrados a la presencialidad, que es algo muy importante, nosotros estamos convencidos que los procesos de enseñanza-aprendizaje necesitan de la presencialidad. La socialización de nuestros estudiantes necesitan de la presencialidad, necesitan de ese contacto, de la mirada, de poder comprender si ese tema se entendió o no se entendió. Sí, un gesto de un alumno significa mucho. Muchísimo, muchísimo. Y nosotros hemos perdido desde ese 16 de marzo hasta ahora el gesto de nuestros alumnos. Hemos perdido ese contacto presencial. Y digo atípico porque también implicó de que nosotros empecemos a pensar y repensar de qué manera podemos mantener el vínculo pedagógico con cada uno de nuestros estudiantes, con algo que no estábamos acostumbrados, eso está claro, ¿no? No estábamos acostumbrados a la virtualidad, pero tampoco estábamos acostumbrados a poder tener estas dificultades
que se nos fueron poniendo en el camino, ¿no? Porque las dificultades que tienen que ver con la conectividad, con la situación de muchos estudiantes que no tienen ni acceso a elementos informáticos, ni a conectividad, y que tuvimos que buscar otras estrategias para poder mantener un vínculo a través de cuadernillos, sí, o sacando fotocopias de actividades, o sea, siempre tratando de mantener ese vínculo. Está claro que lo que le está faltando a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que intentamos mantener desde el mes de marzo hasta ahora, le está faltando la presencialidad, le está faltando ese contacto, ese gesto para ver qué es lo que está faltando, ¿no? Ahora te voy a hacer la pregunta, pero a la inversa. Bueno, mejor dicho, ¿no? Una variante de la pregunta anterior. A ver. Vos decís, no es un año perdido, es un año atípico. Te preguntaría, ¿los chicos este año se aprendieron? Yo creo que sí. ¿Aprendieron? Bueno, yo creo que sí. Lo que está faltando, Sí. Los chicos y los docentes aprendieron. Sí, eso Docentes. te iba a preguntar también. Bien, Porque, pero bueno, sí. pero supuesto que los estudiantes aprendieron. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando esa presencialidad para poder ver qué cosas le están faltando en los procesos de enseñanza-aprendizaje a esas alumnas y a esos alumnos. Ahora, cuando alguien sostiene que vuelvan las clases, la primera discusión que lo hacemos nosotros como docentes es que las clases nunca se suspendieron. Las clases estuvieron presentes desde ese 16 de marzo hasta ahora. Pero convengamos, Rodrigo, que decir, 4 de 10 chicos son los que estaban conectados o podían estar conectados. Sí. Que los papás, tal vez, porque la revolución digital se adelantó, ¿no? Y tal vez no estaban preparados como para ayudar a los chicos a enseñar. Es decir, generó una profunda desigualdad, ¿no? Por supuesto. Antisarmientina, antisarmientina, de lo que significa haber aprendido. Es decir, uno no puede decir, bueno, las clases continuaron, pero continuaron para un sector de los chicos, para otros no. Para otro sector se mantuvo el vínculo pedagógico de otras maneras. Se mantuvo el vínculo pedagógico a través de cuadernillos, tanto provinciales como nacionales. Se mantuvo el vínculo pedagógico a través de fotocopias con actividades que se iban desarrollando. Generalmente cuando entregamos los kits alimentarios, ¿no? Que esto también es algo importante para destacar, ¿no? Porque estamos en una etapa de crisis y la escuela pública estuvo presente. En el departamento de la capital, 131 escuelas que están abiertas entregando alimentos a nuestros estudiantes. Bueno, junto con los kits alimentarios se le daba la fotocopia para mantener ese vínculo. Ahora, vuelvo a tu pregunta. Sí. ¿Aprendieron los chicos? Bueno, está faltando la presencialidad. Creo que este proceso de enseñanza-aprendizaje se inició. Hay que ver de qué manera lo podemos ir cerrando, lo podemos ir concluyendo, podemos ir viendo de qué manera lo vamos a ir articulando con otros procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí. Bueno, lo que ocurre es que acá hay una palabra que es temeraria, que es la incertidumbre, ¿no? Es decir, vos decís, bueno, está mal interpretado el dicho no hay clases o no o la vuelta a clases, ¿no? Pero ¿considerás que ese es momento como para tirar sobre la mesa o sobre la discusión la vuelta presencial en las escuelas o no? Yo creo que nosotros tenemos que pensar la vuelta presencial a las escuelas. La presencialidad es importante. Ahora, para la presencialidad es necesario tener condiciones. La primera condición es la condición sanitaria. ¿Por qué? Porque para garantizar el derecho a la educación, lo primero que hay que cuidar es la salud. Lo primero que hay que cuidar es la vida. Por consiguiente, no se puede pensar una vuelta a la presencialidad cuando no hay condiciones sanitarias para que esto pueda suceder. Después discutimos lo otro, ¿no? Después discutimos las condiciones de trabajo, todo eso después lo discutimos. Ahora, pero lo primero es la situación sanitaria. Nosotros creemos que fue apresurado la vuelta a la presencialidad. Fue apresurado. ¿Por qué fue apresurado? Porque se lleva adelante
en un contexto en donde hay una transmisión comunitaria del virus. Se lleva adelante en una etapa del año donde prácticamente el ciclo escolar está finalizando, que lo que hay que discutir es de qué manera vos vas a articular este ciclo 2020 con el ciclo 2021, ¿no? Nosotros creemos que fue apresurado porque además lo demuestran los mismos hechos. De 53 escuelas en la provincia de Santa Fe, en el día de hoy hay 33 que pudieron mantener la presencialidad. Bueno, y estamos hablando del menos del 1% de las escuelas, ¿no? Ahora, pero esta es una cuestión, digo, porque los especialistas dicen, algunos dicen que es imprescindible la vuelta presencial, ¿no? Ahora, se estuvo 7 meses para condicionar sanitariamente una escuela. ¿No es un tiempo suficiente como para decir, brinda medidas de seguridad? Primero, otros países están ensayando algún tipo de incluso hasta la capital federal también se piensa en otro tipo de dictado de clases. Por ejemplo, clubes, espacios públicos, plazas. ¿Eso es posible o no? Lo que pasa es que lo primero que hay que discutir es, 7 meses estuvimos para poder acondicionar las escuelas. Sí. Pero la discusión es que más allá de que las escuelas estén acondicionadas, si hay una transmisión comunitaria del virus, por más de que yo tenga muy buena garantía sanitaria en la institución, lo que nosotros estamos viendo con preocupación, Guillermo, es que la vuelta a la presencialidad lo que puede generar, que ha generado en otros lugares, es nuevos contagios. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos... Israel abriendo las escuelas, cerrando las escuelas, abriendo las escuelas, cerrando las escuelas. Acá en la República Argentina pasó. En la República Argentina pasó, ¿no? Que fue en la provincia de San Juan, que hubo una vuelta a la presencialidad en 7 departamentos de la provincia y que a la semana se tuvo que retroceder. Nosotros creemos de que la presencialidad, que es tan importante, requiere indefectiblemente una condición sanitaria, por lo menos en donde la curva empieza a descender notoriamente. Hay países europeos que están haciendo esto, ¿no? Que cuando la curva empezó, no ahora porque hay una nueva oleada, ¿no? Sí. Pero cuando la curva empezó a descender, recién ahí se pensó alguna vuelta a la presencialidad que se pueda sostener, ¿no? Pero ¿por qué digo que se pueda sostener? Porque el problema, si uno apresura la vuelta a la presencialidad, es que haya más contagios y que esos docentes, esos estudiantes, esos asistentes escolares se puedan contagiar y que demore mucho más una vuelta a la presencialidad, ¿no? Ahora, cuando hablas de condiciones sanitarias, digamos, algunos es la condición sanitaria edilicia de una escuela, son las medidas que el gobierno, por ejemplo, una escuela pública está obligado a tomar, baños, etcétera, o condiciones sanitarias tienen más que ver, por ejemplo, con esto, con la responsabilidad de un barbijo, de una distancia, de una responsabilidad individual. ¿Qué crees? Que, digamos, tiene que estar en manos del Estado dotar de esa seguridad sanitaria o de cada uno de nosotros? No, yo creo que es una mezcla. Hay una responsabilidad indelegable que tiene el Estado, sí, ¿no? La responsabilidad... Primero tiene que haber una condición sanitaria general donde baje la curva como para empezar a pensar la presencialidad. Segundo, el Estado sí tiene que garantizar la seguridad en los edificios escolares con los protocolos de funcionamiento. Y después, en tercer lugar, por supuesto, que es la conducta social, ¿no? Y que en la conducta social los docentes también tenemos un papel fundamental, que es el de poder transmitir a nuestras alumnas y a nuestros alumnos cuáles son las medidas, las recomendaciones adecuadas para poder evitar el contagio de este virus. Claro. Una pequeña pausa, me gustaría preguntarte un par de cosas más, ¿no? En el fondo, ¿los docentes quieren volver al aula o no con los chicos? Más allá de tu dirigencia gremial en este tema, si hay una suerte, si notas una suerte de conflicto, no llamarlo de intereses, ¿no? Pero de conflictos reales entre padres y docentes con respecto a este tema, ¿no?
los padres dicen, bueno, pero quiero que mi hijo vaya a la escuela. A ver cómo lo ves vos, ¿te parece? Con mucho gusto. Enseguida regresamos. Bien, seguimos con Rodrigo Alonso, de Santa Fe, la capital. Bueno, habían quedado algunos temas pendientes y el tiempo que se va volando, pero el tema es pero muy importante en los tiempos en que vivimos, porque esto evidentemente afecta a todo tipo de vínculos, ¿no? El vínculo padre-niño, el niño que quiere ir a la escuela. ¿Sienten ese conflicto de padres o la presión de los padres que decir, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela? ¿O notan que, digamos, es distinto? Yo no quiero que vaya por temor a contagiarse. Bueno, hay de las dos cosas, ¿no? Sí. Podemos decir que cuando uno habla informalmente con los padres, hay en muchos ese temor de la vuelta a la presencialidad por el miedo a poder contagiarse. Vemos más mediáticamente, ¿no? Algunos padres que salen a plantear la vuelta a la presencialidad o específicamente poder finalizar. Vemos que hay como un conflicto de intereses ahí con los alumnos que están finalizando algún nivel, que puede ser nivel primario o a nivel secundario, pero sí vemos que en general notamos un acompañamiento de los padres, las madres, de toda la comunidad educativa en lo que ha sido este proceso, que ha sido difícil. Hay un grupo de padres autoconvocados que quieren la vuelta a clases con los chicos, padres que dicen yo no puedo estar, tengo que trabajar y mi chico no puede o no tengo los medios técnicos como para poder ayudarlo en la virtualidad. Es decir, se dan una serie de situaciones donde la escuela tampoco es un depósito, es una contención y también es el lugar donde los chicos aprenden. Así es, donde van construyendo conocimiento. ¿Entendés esa demanda de los padres? Sí, por supuesto que hay demanda de los padres, pero también lo que nosotros vemos es que hay acompañamiento. ¿Y sabes lo que nosotros también creemos, Guillermo? Que tiene que haber algo que a los maestros nos gusta mucho, que es evaluar. Yo creo que lo que nos está faltando, y esto creo que el gobierno tiene que tener una mirada sobre esto, es evaluar qué ha pasado en todo este tiempo. Es necesario que uno pueda pensar, bueno, cuáles han sido las dificultades, en qué se pudo avanzar y de qué manera nosotros vamos a proyectar cómo sigue este ciclo lectivo, cómo articulás con el ciclo lectivo del año que viene, cómo estás pensando teniendo en cuenta una variable de escenarios, porque acá nadie tiene claro cuál va a ser el escenario para el próximo año. Algunos, por ejemplo, decía pensar las clases a partir del 15 de febrero. ¿Y uno qué sabe qué va a pasar el 15 de febrero? Si nosotros hubiésemos hablado acá a principios de abril, quizás yo te decía, como muchos creíamos, que esto era 3, 4 meses, 5 meses, y que después, como hasta el mismo gobierno lo tenía pensado, a partir de agosto, la vuelta a la presencialidad. Y fíjate vos cómo terminó. Las clases presenciales empezaron después de las vacaciones de julio. Exactamente. Era el pronóstico. Era el pronóstico. Era el pronóstico. Es más, se pensó en la prolongación del ciclo lectivo a días sábados o a principios de diciembre. Sí. Y ahora se está pensando de qué manera lo proyectamos con el ciclo lectivo 2021. Que eso es lo que hay que debatir. Eso es lo que hay que debatir. ¿Y no se debate ese tema? ¿O no se debate en profundidad? No, no se está debatiendo en profundidad. Se está debatiendo a nivel nacional, en el Consejo de Educación, pero nosotros creemos que está faltando más debate, está faltando más participación. Nos parece de que, por lo menos, ¿no?, que hay un apresuramiento por la vuelta a la presencialidad sin poder evaluar de qué manera se trabajó hasta ahora y de qué manera se puede seguir trabajando. Por algo que vos decías que la verdad que es central, ¿no? Si uno tiene que hacer una evaluación desde el 16 de marzo hasta ahora, creo que el primer obstáculo fue la desigualdad. El primer obstáculo fue la desigualdad. ¿De qué manera yo puedo evaluar a un grupo de alumnos en donde
con los mismos datos que vos estabas dando. Hubo 4 que se pudieron conectar, hubo 6 quizás claro, y otros 6 que quizás alguno pudo mantener a través del cuadernillo, a través de una fotocopia, y quizás otro no se pudo conectar. Porque eso también es una tarea que hacemos los maestros, ¿no? De buscar a aquellos alumnos que no pudimos tener contacto para tratar de mantener ese vínculo pedagógico de la manera que podamos hasta la vuelta a la presencialidad, ¿no? ¿Es recuperable lo que se ha perdido? Digo, puedo decir que no es un año perdido, pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Pero es recuperable porque, sí. te hago esta pregunta por lo siguiente, porque también los chicos se cansan de la virtualidad, de la pantalla. Sí. Y lo que se está dando, observando y estudiando también es la deserción de los chicos. Es decir, bueno, vos tenés tu curso online o tenés tu virtualidad y tu maestro te enseña. Y llega un momento que los chicos quieren preguntarle al maestro, conocerle la cara, conocer la personalidad del maestro. Es decir, con algunos prácticamente se vieron una semana. Una semana, es decir, ¿es recuperable esto o no? Digo, porque, sí, yo creo que es recuperable. Un chico que deja la escuela es un problema, porque se suma a la deserción de la escuela media y después la deserción en los primeros pasos de la universidad también, o estudios terciarios. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros no podemos permitir la deserción. Por eso, cuando a principio de esta pandemia se definieron 2 acciones claras, que es la de mantener el derecho alimentario de los miles y miles de estudiantes que necesitan comer, esto es así, pero también mantener el vínculo pedagógico, claramente el objetivo de mantener el vínculo pedagógico es para que los estudiantes no abandonen. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los estudiantes no abandonen. También creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para repensarnos de qué manera podemos direccionar esos proyectos institucionales, pedagógicos, que teníamos en marzo. Porque los docentes, ¿qué hacemos a principio de año? Armamos los proyectos pedagógicos, vemos cómo es el grupo de alumnos, definimos las estrategias. Bueno, ahora ese proyecto pedagógico, ese proyecto institucional, hay que modificarlo, ¿no? Bueno, ¿y hay que modificarlo para qué? Para buscar los contenidos esenciales, los contenidos prioritarios, los contenidos básicos, que son los que los estudiantes deberían adquirir, deberían poder construir para poder seguir avanzando en los distintos grados, en los distintos años, en los distintos niveles. Pues decías hoy, este tema no se está discutiendo mucho, no se está tomando, o sea, acá uno ve como casi alternativa, presencialidad no, presencialidad sí. Y me parece que no se discute lo pedagógico. Claro, no se escucha lo pedagógico y no se escucha, digamos, lo que viene, el camino que viene. Así es decir, si desde los especialistas hay que convivir con esto, la pregunta sería, ¿se discute la convivencia con esto o no? No, todavía no se está discutiendo. Todavía no se está discutiendo eso. Y eso es lo preocupante. Nosotros tenemos que discutir de qué manera pensamos lo pedagógico de acá hacia adelante, pero también nosotros tenemos que pensar de qué manera vamos a ir construyendo esa nueva escuela con esa nueva normalidad que se vaya generando. Pero para esa nueva escuela y para esa nueva normalidad y para ese mirar para adelante, yo vuelvo a recalcar algo. Es necesario tener condiciones sanitarias. Nosotros no podemos poner en juego la salud de los estudiantes, la salud de los docentes. Por eso la presencialidad tiene como objetivo principal implementarse en tanto y en cuanto haya garantías sanitarias para que se pueda llevar adelante. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Ha sido un placer. No, el placer ha sido un gusto enorme. Y quedaron muchos temas pendientes también, ¿no? Bueno, así es. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, fue Rodrigo Alonso. Bueno, la mirada de los maestros frente a la pandemia, al coronavirus. Así que nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, Jessy. Gracias
Agustín por la producción y realización de Perfiles de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.